Para el sistema que se observa en el diagrama tenemos una masa unida por tres hilos en una situación estática. Hemos planteado que lo primero que hay que tener claro es que si la situación es estática, la fuerza neta es de 0 newton. Si la situación es estática, la fuerza neta es de 0 newton, por lo cual está en equilibrio el sistema. Si nosotros simplemente lo voy comentando a modo de repaso, sabemos que según la ley fundamental de la dinámica, fuerza neta igual masa por aceleración, y de acá sabemos que si la fuerza neta es 0, nula, la aceleración es nula, entonces el sistema permanece estático, quieto o en reposo, que comúnmente se dice. La masa sí va a ser un número cualquiera, pero un número por 0 da 0, ¿no? Entonces vamos a empezar por representar el peso de la masa, dirección vertical, sentido hacia abajo. Sabemos que el vector peso, su dirección imaginariamente pasa por el centro de la Tierra, por el centro del planeta. Después tenemos la tensión T, que es la que sostiene el bloque. En este nudo la misma tensión, porque es el mismo hilo. Tengo que tener en consideración que si estoy con el mismo hilo, el valor de la tensión es el mismo. Oblicuo y hacia arriba tenemos la tensión T1, y oblicuo y hacia arriba la tensión T2. Primero que todo, uno representa las fuerzas que se ejercen sobre el sistema, y representa un sistema de ejes que son ejes de referencia y de ayuda perpendiculares entre sí para poder descomponer los vectores. ¿Para qué? Para que queden todos perpendiculares entre sí. Si hago un esquemita acá, solamente imaginario, puede quedar un vector así, horizontal a la derecha, uno horizontal a la izquierda, uno vertical arriba, o pueden ser dos vertical arriba y uno vertical hacia abajo, pero ¿qué es lo importante? Que quedan perpendiculares entre sí. Entonces para eso es que se construye este sistema de referencia, para poder proyectar, trazar y encontrar acá la componente de la tensión en el eje de las X. Proyectamos sobre este otro, la proyección es perpendicular con respecto al eje, y esta es la componente 1 en el eje de las Y. Proyectamos esta otra y nos queda la componente de la tensión 2 en el eje de las Y, y proyectamos acá y nos queda el vector componente de la tensión 2 en el eje de las X. Entonces cuando observamos tenemos esta situación. Tenemos tensión 1 en X. Puedo sacar todo esto igual. Puedo tener tensión. Represento este punto que es el nudo que está acá, y nos queda tensión 1 en X. Después tensión 2 en X, tensión 1 en Y,
y tensión 2 en I. Y la tensión T, que a su vez sabemos que la tensión T es igual al módulo del peso, porque esta tensión equilibra y anula la fuerza peso, por eso la masa permanece estática, no se acelera en ningún sentido en la dirección vertical. Cuando nosotros tenemos 40 grados indicados acá con respecto a la horizontal, también hay 40 acá, por lo cual lo que vamos a hacer es voy a sacar aparte acá, miren, voy a poner T1 en X y acá tenemos la tensión 1. Bárbaro. Ahora, vieron que acá tenemos T1 en I, o sea, la componente de T1 en el eje Y. A esta la voy a trasladar para el otro lado del paralelogramo. Entonces, para que se vea bien, acá están los 40 grados. Lo que hice fue sacar este triángulo acá y lo armé con tensión 1 en X, tensión 1, y esta componente la trasladé para el otro lado cambiando el punto de aplicación, y entonces esta es T1 en I. De esta manera visualmente T1 en I es el opuesto al ángulo, entonces se vincula con la función seno, por lo cual nos queda que seno de 40 grados es igual a la componente de la tensión 1 en el eje de la Y sobre la tensión 1, que es sobre la hipotenusa, es opuesto sobre hipotenusa. Entonces la tensión 1 en el eje de la Y queda T1 por el seno de 40 grados. Entonces nos queda seno de 40, 0,64. Nos quedó tensión 1 por 0,64. Ahora podemos analizar tensión 1 en X, la componente de la tensión 1 en el eje X, y acá está el ángulo, y esta componente adyace, está pegado, está junto al ángulo, por lo tanto se vincula con la función coseno. Entonces, coseno de 40 grados es cateto adyacente, que es la componente de la tensión 1 en el eje X sobre T1, y la componente de la tensión 1 en el eje X es T1 por el valor del coseno de 40 grados, que da 0,77. Entonces tenemos calculado la componente de la tensión 1 en el eje de las Y y la componente de la tensión 1 en el eje de las X, que son estos dos vectores que están acá. Ahora pasamos para la otra tensión oblicua hacia el otro lado y nos queda si acá tenemos 50 grados, acá tenemos 50 grados, tensión 2 en I es el cateto opuesto. Entonces, si es el cateto opuesto, se vincula con la función seno. Entonces, seno de 50 grados, es igual al cateto opuesto, que es tensión 2 en I sobre tensión 2, por lo cual tensión 2 en I es igual a tensión 2 por el seno de 50 grados. Da 0,77. Ahora pasamos a la componente de la tensión 2 en el eje X, que es el cateto adyacente al ángulo,
está junto, pegado al ángulo, se vincula con la función coseno. La componente de la tensión 2 en el eje X sobre la tensión 2, por lo cual la componente va a ser la tensión 2 por el coseno de 50 grados, 0,64. Muy bien, entonces tenemos ahora determinada la tensión 2, la componente de la tensión 2 en el eje de las Y y la componente de la tensión 2 en el eje de las X. Ahora vamos a venir acá y vamos a plantear lo siguiente. Se me quedaron los valores. Tensión 1 en X, tensión 1 por 0,77. Tensión 1 en X es igual a tensión 2 en X. Acá nos quedó tensión por 0,77. Y tensión 2 en X y tensión 1 en X es tensión 1 por 0,64. Se lo calcula de vuelta, no hay problema. Tensión 1 en X es tensión 1 por seno, coseno de 50. Coseno de 40 da 0,77. Tensión 1 en X es igual a 0,77 T1 y tensión 2 en X, sí, tenemos acá tensión 2 por 0,64. Entonces la tensión 1 es la tensión 2 por 0,64 sobre 0,77. Entonces tenemos que realizar ese cociente 0,64 sobre 0,77, 0,83. Por lo cual la tensión 1 es igual a la tensión 2 por 0,83. Bien, acá llegamos a una expresión en la cual se tiene una tensión en función de la otra, porque se tiene una ecuación con dos incógnitas, por lo cual ahora hay que armar otra ecuación. Entonces ahora venimos al eje de la Y, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos dos tensiones, dos componentes. Está la componente de la tensión 1 en el eje Y más la componente de la tensión 2 en el eje Y, que es igual a la tensión T, que a su vez la tensión T es igual al peso, y el peso de la masa era 70 kilogramos. Por lo tanto, el peso de la masa da 70 por 9,8. Sabemos que peso es masa por gravedad. 686 newton. Ahora bien, la expresión de T1 en I que habíamos planteado hoy nos daba T1 por el seno de 40 grados. .064 más T2 en I, que es T2 por el seno de 50 grados, queda muy próximo.
0,77. Y esto es igual a 686 newton. ¿Qué sucede? Que acá tenemos una ecuación con dos incógnitas y acá otra ecuación con dos incógnitas que son las mismas. Por lo cual, en lugar de poner T1, tensión 1, ponemos esta expresión que es del mismo valor. Entonces, en lugar de poner tensión 1, ponemos tensión 2 por 0,83. Esto es tensión 1 por 0,64 más tensión 2 por 0,77 igual a 686 newton. Y ahí sí logramos armar una ecuación con una incógnita sola, que es la tensión 2. Entonces queda 0,83 por 0,64. Sacamos de factor común la tensión 2. Entonces a eso le sumamos 0,77 y da 1,3. Entonces queda la tensión 2 sacada de factor común multiplicado por 1,3, al hacer esto por esto, más este valor, igual a 686. Entonces esto implica que la tensión 2 va a ser 686 sobre 1,3. Que nos da 528 newton. 528 newton. Y después, para calcular la tensión 1, venimos a esta ecuación acá y ponemos tensión 1 es igual a la tensión 2, pero ahora ya tenemos el valor de la tensión 2, 528 newton, multiplicado por 0,83. Entonces la tensión 1 nos da 528 por 0,83. 438 newton. 438 newton. Entonces ahí sí queda finalizado el cálculo de la tensión, módulo de la tensión 1, módulo de la tensión 2, que era lo que se solicitaba para que los tres hilos pudieran sostener una masa de 70 kilogramos.